día lunes, donde nos involucramos también en la juventud. Saber en detalle de cómo a través de lo nutricional también vamos fortaleciendo, ¿verdad?, su vida y su vereda tan importante, ¿verdad?, desde una salud integral. Para conocer todos los detalles, ¿cierto?, de esta temática está con nosotros Pía Martínez, nutricionista, quien nos acompaña en esta jornada, siendo las 12:21. ¿Cómo estás, Pía? Bienvenida al programa. Muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Muy bien, atenta a esta temática porque hemos estado desarrollando el día de hoy desde lo físico, desde lo endocrinológico, desde lo emocional, pero la alimentación en esta época de la vida donde nuestros invitados también nos comentaban, lamentablemente tenemos cifras no muy positivas en este grupo etario donde el sobrepeso marca también esta época. Los nutrientes esenciales que se requieren en toda esta época de crecimiento, de cambios y los alimentos que debiésemos eliminar también de su rutina diaria. Es bastante compleja esta edad del ciclo vital porque además los adolescentes están con un cambio hormonal importante. Entonces se ponen un poco llevados a sus ideas. Hay alimentos que no quieren consumir y generalmente son los alimentos que más necesitan. Como hay varios nutrientes críticos que debemos potenciar en esta etapa del ciclo vital y generalmente va asociado a la sal y generalmente va asociado a las proteínas, alimentos que más no quieren consumir o lo consumen de forma de biodisponibilidad de proteínas, vitaminas, sales minerales. Y bueno, tú eres mamá, sabemos perfectamente que también las niñas han pasado por la época o siguen, ¿cierto?, en esta época de adolescentes. ¿Cómo lo has hecho tú, por ejemplo, para poder incorporar en ellas la posibilidad de las verduras, las frutas, que son muchas veces las cosas que menos les interesa y como son, como bien dices tú, a veces llevados sus ideas, están dentro de su mundo, entonces es muy difícil incorporar en ellos una alimentación sana? La verdad que me ha costado, o sea, ¿sí? no les voy a decir que porque sea nutricionista ha sido fácil, pero mis hijas tienen súper inculcado en su chip, en disco duro, que hay que comer fruta y verdura todos los días. Porque te ven a ti. Porque me ven a mí y porque es lo que hay en la casa. No hay alternativa. No hay alternativa. Se come o se come. Entonces, claro, bajo ese punto de vista es un poco más fácil. Igual, ellas cuando quieren comer otras cosas, de repente vamos a comer otro lado, yo no soy cuadrada, ¿ya? Entonces, ellas saben que pueden comer, por ejemplo, de repente nuggets, papas fritas, se pueden pedir una hamburguesa, no tengo problema con eso, pero no es lo habitual. Entonces, si tú logras tener ese equilibrio de alimentación, de vez en cuando salirte un poco, pero sabiendo que en el fondo la mayoría de los días comes bien, no pasa nada, Algo que sí encuentro yo que le pasa a muchas mamás y a muchas familias es que los niños se ponen muy mañosos para comer, como que muy selectivos. Estamos hablando de niños que tengan condiciones normales, que no haya ningún desarrollo diferente motor o sensorial. Les cuesta mucho incluir variedad de frutas y verduras, porque generalmente les gustan así como súper puntuales. Sí. Entonces lo que yo hago, les explico mucho que es súper importante tener una variedad de frutas y verduras por un tema del microbioma, pero también que es importante porque mientras más variedad tenemos, más vitaminas y sales minerales vamos a consumir. ¿Qué hay, Pía? Porque es muy habitual, me ha tocado ver, les da mucha hambre, sobre todo los niños, son como traga. Comen todo el día. Comen, porque igual se entiende que en algunos casos hay más movimiento, que los entrenamientos, que ciertas cosas, entonces llegan con más hambre. Pero no esperan a que esté la comida lista, la cena, etcétera. Toman el yogurcito, el cereal, ahí apuñados comiendo. Y después se sientan a comer y claro, no tienen hambre. Y después la comida no la consumen y comen las otras cosas. O se preparan a la rápida, ay, me hago unos tallarines rapidito. Que hay también con esas importante cosas, eso que estás hablando. de esos snacks o de esas cositas que debiésemos tener antes de llegar a nuestro plato principal. Mira, es súper importante, yo creo que ahí que las mamás les enseñen a sus hijos a tomar conciencia de que cuando uno tiene hambre,
que te suenan las tripas de hambre, es importante que consumas alimentos que sean realmente que sean sanos y que nutran tu organismo, porque es como cuando tienes la piel seca, te ponen una crema y se absorbe el tiro. Pasa lo mismo cuando uno tiene hambre y llegas a comer algo que realmente te va a nutrir, tu cuerpo va a tomar toda la energía de ese alimento y todos los oligoelementos que ellos tienen y va a pasar directamente a la sangre, o sea, como que se absorbe mucho mejor. Entonces, tratar de que los horarios que estamos con hambre comamos alimentos que son de verdad. Eso es súper importante. Lo que pasa mucho con los niños es que justamente no se aguantan el hambre y agarran cualquier cosa. Entonces ahí tratar de tener por último frutos secos, fruta, si quieres comer, no sé, algo que sea no tan saludable, tratar de compensarlo con otra cosa que sí lo sea. El pancito, ahí juega. Por ejemplo, el tema del pan, que sea un pan de masa madre, ojalá, que no tenga levadura, para que no fermente tanto el intestino, hay menos sintomatología digestiva y después uno se siente mejor. Y otra cosa, ¿qué pasa con las carnes, por ejemplo? El pollo, el pavo, cuando hemos ido hablando que efectivamente muchas veces ya no tienen hambre de comer o de almorzar porque han estado picoteando todo el día. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las carnes, el cerdo, el pescado? Son fundamentales las carnes en esta etapa del desarrollo porque es cuando más energía gastan porque están con un crecimiento muy acelerado y también a nivel hormonal es importante la incorporación de estos nutrientes para que toda la parte hormonal esté eficiente y puedan desarrollarse las hormonas sexuales. Entonces, la idea es que incorporen al almuerzo y a la cena siempre una proteína de buena calidad y ojalá al desayuno también. Yo siempre trato como de dejar que las comidas principales tengan de los 3 macronutrientes. Proteínas, que se habla de un 20 a un 15%, yo siempre lo subo un poquito más, lo dejo como en 25%. Las grasas entre 25 y 30, que sean ojalá grasas que sean de aceite de oliva, de la palta, de las aceitunas, ¿no es cierto? De las grasas de los pescados también, como las sardinas, que tienen vitamina D. Y también el macronutriente importante que es el carbohidrato, que ojalá que sea un carbohidrato complejo, que no sea de los azúcares, sino que provenga principalmente del pan, que sea de masa madre, de arroz, de legumbres, que no sea de los dulces, porque los carbohidratos se dividen en 2 grandes grupos. Carbohidratos simples, que son los azúcares, y carbohidratos complejos, que son como la masa en el fondo. Entonces, si nosotros logramos tener de estos carbohidratos la mayor cantidad complejos, la gente no debería engordar mayormente. Lo que pasa en los adolescentes, bueno, y en todos los rangos etarios en realidad, es que no comemos por hambre. Muchas veces comemos por ansiedad, porque está rico, porque tengo pena, porque tengo rabia, porque estoy feliz, porque estoy aburrida, triste, porque estoy aburrido. Y que uno empieza a ver la película, está jugando en la consola. Porque me entretiene comer. Y hay que echarle entonces, algo ahí empieza a quedar la escoba. Porque los niños los adolescentes llegan a comer, comen y no se dan cuenta cuando ya no hay más hambre. Y teniendo esa realidad de todas las personas. Por ejemplo, el chico que llega del colegio y se queda jugando en la consola. ¿Qué puede hacer la mamá, el papá, el adulto responsable que va a ir a comer? Va a comer igual, si eso ya, por mucho que le vaya a poner candado al refrigerador. ¿Qué tipo de snack? Por ejemplo, siempre se habla de las palomitas, las cabritas, pero hechas caseras, o esas cosas como, tú señalas los frutos secos que nos generan el crunch, que al final eso es lo que uno está buscando. Cuando estás ansioso, el crunch ayuda mucho a saciar eso. Mira, yo lo que ahí recomiendo, idealmente, establecer como horarios definidos de comidas. A la gente le cuesta un poco eso, pero lo ideal es que establezcamos un horario, por ejemplo, el desayuno en cierto horario en la semana, entendiendo que el fin de semana es más desorganizado porque uno hace cosas distintas, se levanta más tarde probablemente, te acuestas distinto, más tarde también, pero tratar de establecer horarios. Desayuno dentro de cierta hora, el almuerzo dentro de cierta hora y de repente si te da hambre a media tarde tomar una once y después cenar. Yo sugiero siempre evitar el picoteo, porque ese picoteo hace que además de las comidas principales, vas a ingerir mucho volumen, porque cuando hay un picoteo tú te lo comes sin conciencia. Claro. Estás ahí haciendo otra cosa y te vas echando a la boca y no estás siendo Y de repente consciente. el pote que te echaste y ya no te lo mirás cuenta. y sacamos. Oye, sí. Y ahí aplicamos técnicas de mindful eating, que en el fondo es comer con atención plena en lo que estoy haciendo y evitar el picoteo. O sea, ojalá cuando uno esté jugando, dedícate a jugar. No comas. No es necesario. Eso es lo que uno debe evitar. Y si todos lo hiciéramos así, sería bien distinta la historia.
Recomendaciones entonces que esta mañana queremos entregarles a la gente con respecto a nuestros y nuestras adolescentes. ¿Qué cositas como podemos conversar hoy día, ir incorporando en esta época donde vienen frutas más ricas, ¿verdad? Las ensaladas nos vienen mucho más por el tema del calor, etcétera. Hay unos nutrientes críticos en la adolescencia que los tengo aquí anotados. Uno es el calcio. Ya el calcio es una fuente, es un reservorio de calcio que está en los huesos y en los dientes, y si a esta edad tenemos una buena cantidad de absorción, esto se sigue absorbiendo hasta la vida adulta, y cuando lleguemos a edades avanzadas no podemos sufrir osteoporosis, ¿ya? Osteopenia. ¿De dónde obtenemos calcio? La principal fuente de calcio es la leche de vaca, sabiendo que la biodisponibilidad no es tan buena, entonces podemos complementarlos con frutos secos también, ¿ya? El brócoli, por ejemplo, también tiene mucho calcio. Podemos encontrarlo también a partir de las verduras. Ya no es la misma cantidad, pero la idea es tener más variedad de donde podemos obtener estos nutrientes, y también suplementar con pastillitas. ¿Ya? La vitamina D ayuda a que se metabolice el calcio, ya que se pueda absorber, y la vitamina D la encontramos en las grasas, y la principal fuente es el padrecito sol. Otra también, el pescado también ayuda, sobre todo los pescados, por ejemplo, como el jurel, las sardinas que vienen con las espinitas, que yo las encuentro, pero es una muy buena forma. ¿Hay que comerse las espinitas? Idealmente, porque son reservorios. Es como un... Pero la licuadora se echa todo y se claro, a mí me pasa lo mismo, a mí me da como asquito, pero de verdad que hace súper bien y es una fuente. Entonces tú al comer eso estás absorbiendo una cantidad importante, y también se encuentra en los frutos secos. Otro micronutriente que es importante, que es crítico en la adolescencia, es el hierro. ¿Ya? El hierro ayuda a transportar el oxígeno en la sangre. Lentejitas. El hierro lo encontramos en el hígado, en las panitas, ya, en las carnes. Son buenas fuentes. Y hoy día estos alimentos no se usan tanto. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestras mamás nos daban, pero la sociedad de hoy no da mucho. Ya es más la panita que el paté. El paté como que no se recomienda. No, pero la panita claro. Se hace exacto. Como alternativa. Como casero. Sí. Y el otro es el zinc, que también ayuda al desarrollo, al crecimiento. Y este zinc lo encontramos principalmente en las carnes. Entonces, la idea es, si nos damos cuenta, como el factor común denominador son las carnes y los aceites, como las grasas de origen animal, pero provenientes del pescado, y de los aceites vegetales y las semillas. Importantísimo ahí lo que nos indicas, Pía, agradecerte como siempre que nos acompaña, dejar conciencia, pero nosotros te tenemos invitación a ti y a todos quienes nos están viendo, porque cuando llega el agua y el agua se transforma en un espectáculo, Conci, yo creo que todas las personas tienen que conocer esta experiencia. El circo más aplaudido de nuestro país llega acá a Concepción. Hablamos de Circo Vázquez Acuático. La invitación extendida para que puedas acompañar y vivir esta experiencia. Cuando el agua se transforma en espectáculo, llega a Concepción el circo más aplaudido de Chile, Circo Vázquez Acuático, en Mall Plaza Trébol, con el gran desafío aéreo de 10 trapezistas en forma simultánea, récord Guinness de 5 motocicletas en el globo de la muerte. Los payasos marineros y mucho, pero mucho más. Recuerda las funciones de lunes a jueves a las 20 horas, los viernes 10:30 y 21 horas, sábados, domingos y festivos 16, 18:30 y 22 horas. Ven a sorprenderte junto al Circo Vázquez Acuático en Mall Plaza Trébol. Facebook e Instagram, Circo Vázquez Chile, y celular más 569-2613-1302. Ahí tienes panorama, Pía, pero otro panorama que te tenemos, pero te agradecemos antes que